Vamos a un tema en particular. Sabemos que Hezbollah, ¿no verdad?, el grupo terrorista, que lamentablemente hay que decirlo, Líbano, hay un partido que gobierna allí, hay una clase política que gobierna ese país, pero lamentablemente en el sur del país está enquistado un grupo terrorista llamado Hezbollah, que es financiado, capacitado y de alguna manera influenciado por la agenda de Irán contra Israel. Y eso ha sido desde siempre. Ellos lamentablemente no han podido debilitar esa parte con su ejército. Incluso Hezbollah es mucho más potente que el ejército formal libanés. Por eso lamentablemente no tienen control sobre lo que hace Hezbollah en la franja sur de ese país, del Líbano, que es un país hermoso. Y estos ataques de alguna manera para Israel, ellos ya saben lo que va a venir, pero no tienen mucho que hacer. Esa es la realidad del gobierno del Líbano ante la situación del grupo terrorista Hezbollah. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es referirnos a la capacidad militar y tecnológica que tiene Hezbollah versus Israel. Decirlo porque tenemos que hacerlo, obviamente el análisis, pero creo que se cae de la mata, como dicen en la República Dominicana, que obviamente las capacidades del ejército de Israel no tienen ninguna comparación con lo que podría ser un grupo paramilitar o guerrillero o terrorista, como podría ser Hezbollah. Primero decir que en lo que sí son expertos Hezbollah es en el tipo de enfrentamiento asimétrico, es decir, en emboscadas, una guerra más civil, más urbana, obviamente de escondidas porque conocen el territorio, pero también repetir lo que habíamos dicho en la cápsula anterior, de que Israel lleva años estudiando el comportamiento y analizando también los comportamientos previos de Hezbollah. Pero vamos a la noticia. Recordemos que el pasado 7 de octubre el grupo Hamas, ¿no era este grupo terrorista enquistado dentro de la franja de Gaza, obviamente hicieron el tema de los secuestros de la gente y esto causó de que haya hoy una guerra en todo Oriente Medio. Fueron el puntapié para reactivar de alguna manera el conflicto que siempre ha estado latente en el sector de Oriente Medio, pero con la participación activa ahora de este grupo terrorista Hezbollah en la frontera del Líbano con Israel, que en el caso de Israel sería en la parte norte, en el caso del Líbano obviamente en el sur, y que amenaza obviamente con escalar hacia una guerra regional sin precedentes, amenazada porque ya es regional, porque ya ingresó obviamente Irán, y también hay grupos como los hutíes en Yemen y otros grupos también paramilitares en Irak que están de forma paralela tratando también de hacer daño a cualquier tipo de instalación, ya sea de Israel o de los aliados de Israel como son los Estados Unidos. Todo el incremento de precios que ustedes han visto en sus casas, por ejemplo, en algunos alimentos, y que ustedes algunos llaman inflación, no es inflación, sino que cruzar por ahí ahora, por ese mar, con el tema de los hutíes, es un peligro porque ellos secuestran los buques. Entonces, obviamente se encarece el que algunas empresas decidan utilizar esa ruta para transportar o sacar alimentos o materiales, ya sea de construcción o cualquier cosa que necesiten esos países cuyo suministro pasa por esa parte. Entonces, ese tema logístico, lamentablemente de materia prima necesaria para Israel, está encareciendo el precio en muchos países del mundo. Dice que los enfrentamientos entre la organización libanesa Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel en la zona fronteriza elevan la tensión. Esta semana el grupo chiita había lanzado una dura advertencia a Israel por el asesinato del líder Hassan Nasrallah, mediante un discurso grabado de su líder interino, el clérigo Naim Qassem, en el que afirmó que está preparado para un conflicto a mayor escala si fuera necesario. Decirlo que este tipo de retórica o narrativa es como típica también de Hezbollah. Siempre esta hipérbole lingüística de que nosotros vamos a tal, nosotros vamos a cual, bueno, porque ellos lo hacen tratando de infundir un miedo. Hezbollah es potente en temas de guerrilla, es cierto, no hay ninguna duda al respecto, pero recordemos que si nos vamos a la historia entre Israel y el Líbano, siempre ha ganado Israel a la hora de enfrentarse de Hezbollah.
Dice que Hezbollah es experto en la guerra asimétrica, ya lo habíamos comentado, aunque no se puede verificar la información sobre la capacidad de combate de este grupo porque no existen fuentes obviamente confiables. Recordemos que es un grupo terrorista y el grupo amplió su arsenal de armas a lo largo de los años, es lo que se presume. Este es uno de los ejes que hoy en forma seria complican la tensión regional en esa zona y podrían representar además un desafío para el ejército israelí. Las FDI o las Fuerzas de Defensa de Israel, como ustedes saben, tienen una capacidad militar poderosa y más convencional, pero Hezbollah también tiene una capacidad militar significativa, señalan algunos expertos. Fíjense que Hezbollah surge, para aquellos que les gusta la historia, y agradecemos nuevamente a nuestra audiencia, aprovechen que se suscriban, dejen sus comentarios, denos su opinión, aporte también con parte de lo que ustedes conozcan de la historia entre Israel y sus conflictos con el Líbano. Dice la nota que los conflictos parten en la década de 1980 entre Israel y el Líbano, formado inicialmente para combatir la ocupación israelí del sur del Líbano, ¿ok? Que duró hasta la retirada, desde 1980, escuchen esto, hasta la retirada del ejército israelí en el año 2000. Tuvieron 20 años ocupando el Líbano. Pero en ese tiempo Hezbollah creció significativamente, y se considera más fuerte, ya lo había compartido con ustedes, que el Ejército Nacional Libanés. Expertos, algunos afirman que la milicia cuenta con entre 15.000 a 20.000 combatientes entrenados, con el potencial de complementar esta fuerza con hasta 30.000 miembros a tiempo parcial, lo que le llaman en algunos países reservistas. La fuerza militar del grupo reside en su amplio arsenal que va desde cohetes de artillería de corto alcance no guiados hasta misiles guiados de precisión. Las estimaciones de stock de cohetes de Hezbollah varían entre 120.000 y 200.000 y según el estudio de Centros de Estudios Estratégicos e Internacionales, SIS por sus siglas en inglés, Irán podría abastecer rápidamente a la misila de Hezbollah en caso de guerra. Los modelos clave en su arsenal incluyen los cohetes Rad, Far y Silsal de fabricación iraní, así como los cohetes Katyusha de fabricación rusa. Hezbollah también mejoró sus capacidades a equipar cohetes no guiados con sistemas de guía de precisión exacta, lo que aumentó significativamente, obviamente, su eficiencia en su equipo y el nivel de amenaza para Israel. Se estima que con estas nuevas adquisiciones, el grupo terrorista podría llegar a cualquier parte de Israel. Es decir, ese tipo de incursión que ustedes vieron que hizo Hamas, que entró dentro de la frontera israelí, podría repetirse, pero por las palabras que nosotros pudimos tener con el embajador de Israel en nuestros estudios, creemos por la mirada que él obviamente y su lenguaje no verbal, que creo que Israel está tomando todas las medidas del lugar para que un evento como lo ocurrido en octubre del año pasado no vuelva a ocurrir. Dicen también que este grupo terrorista tiene misiles antitanque avanzados como el Kornet, de fabricación rusa, y el Topam iraní, una versión de ingeniería inversa del misil Tau estadounidense. Estos misiles han demostrado ser eficaces contra los blindados israelíes, en particular durante la guerra del Líbano del año 2006. Además, Hezbollah usó ocasionalmente misiles tierra-aire y afirmó haber derribado drones israelíes, lo que indica cierto nivel de capacidad de su defensa aérea. La capacidad de antibuque de Hezbollah incluye también misiles Yankon de fabricación rusa, demostrados con su ataque en un buque de guerra israelí en el año 2006. El grupo también utiliza drones para operaciones de reconocimiento y ofensivas, incluidos los modelos Ayub y Mersat, ensamblados localmente, que plantean obviamente un desafío al sistema de defensa de la cúpula de hierro de Israel, porque son de menos alcance que lo que el sistema puede detectar o leer. Los analistas creen que el grupo tiene capacidades militares comparables a las de un Estado europeo promedio, escuchen bien, con armamento sofisticado y combatientes experimentados, entrenados junto a las fuerzas rusas e iraníes. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de Hezbollah, ¿no, verdad? Y hacer un paréntesis chiquitico. A usted parece que le gusta el chisme. Una vez alguien me dice a mí, mira, es que China esto, China lo otro. Estos tienen experiencia en guerra y en enfrentamiento. Lo llevan en la piel. China no. China, cuando ustedes ven las caravanas de China, del ejército, los misiles, tanto parece como si lo lustraran, así como se lustran los zapatos en las zonas coloniales en la República Dominicana. Todo brillosito, todo bonito. Ellos no tienen. Ellos sí pueden improvisar, los chinos. Pueden querer tener la capacidad técnica sin discusión. Tienen el entrenamiento militar
Y creo que tienen obviamente determinados tipos de armamento sin discusión alguna. Ahora, la experiencia en terreno, ¿no, verdad?, de haber enfrentado a un enemigo, de disparar, el gobierno chino actual y las fuerzas militares o el ejército chino actual no la tiene. Ahora vámonos con Israel. Las fuerzas de defensa de Israel se encuentran primero entre los ejércitos más poderosos del mundo según el índice global de potencia de fuego, una base de datos que evalúa factores como el número de tropas, el armamento, la tecnología y los recursos financieros. Israel no tiene de qué preocuparse a nivel económico porque tiene muchos filántropos que apoyan obviamente su causa, entre ellos obviamente algunos israelíes o judíos. Dice que la FDI cuenta con tecnología, infraestructura de apoyo integral y una estructura de mando bien organizada. Tienen unos 173,000 soldados activos y ya llamaron ahora para esta guerra a 360,000 reservistas adicionales en respuesta a las recientes escaladas, obviamente, de Gaza y el Líbano. Y cuenta además con un presupuesto de aproximadamente 24.300 millones de dólares anuales, una locura, y un amplio apoyo de Estados Unidos que incluye tecnología militar avanzada y financiación. Una cosa es lo que Israel gasta en decir, mira, necesito comprar 40,000 millones de dólares en armas. Entonces Estados Unidos, bueno, dime, aquí está el catálogo, ¿qué es lo que tú necesitas? Esto y esto. Bueno, pero Estados Unidos cada cierto tiempo, por no decir todos los años o a cada rato, le dice, toma, te regalo 3.400 millones de dólares en armas. Eso es aparte de la inteligencia. Y te dirán, pero Nelson, ¿y por qué? Por algo súper simple, mi gente. Ellos, Israel, ¿no, verdad?, para ponerle nombre, son los ojos de los Estados Unidos en la región. Representan los intereses de los Estados Unidos en Oriente Medio. Tocar a Israel es tocar a los Estados Unidos. Tratar de hacerle daño a Israel es tratar de hacerle daño a Estados Unidos. Por eso, el nivel de respaldo de las autoridades norteamericanas hacia Israel es absoluto, esté el Partido Demócrata o esté el Partido Republicano. Es decir, nunca se va a discutir si hay que apoyar o no a Israel. Eso es un tema que eso no tiene que ver con el partido que gobierne. El Congreso, cuando ingresa algún tipo de pedido o solicitud de autorización de compra de armas, esto se aprueba en forma inmediata cuando el receptor es un país como Israel. El arsenal de las Fuerzas de Defensa de Israel incluye alrededor, escuchen esto, 2.200 tanques, principalmente la plataforma Merkava, apoyados por alrededor de 300 piezas de artillería remolcadas, 650 cañones autopropulsados y más de 300 sistemas de artillería de cohete. 300 sistemas, no 300 cohetes, sino 300 sistemas de artillería de cohete como el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, el M270, que fue desarrollado en los Estados Unidos. Fíjense que la Fuerza Aérea Israelí, considerada también la más fuerte de toda la región, de amigos y enemigos, de todo lo que están ahí cerquita, los vecinos, es el más duro, como dicen en la República Dominicana. Está equipada con 612 aviones de combate, opera aviones avanzados como los que ya nosotros hablamos de ellos, los F-15I y A, aviones de combate Kafir, una gran flota de aviones también no tripulados, hay que decirlo, y aviones F-16 y F-35 Lightning II obtenidos de los Estados Unidos. Uno, al que le gustan las armas, uno vibra comentando eso, soy un fanático de eso, porque es también de alguna manera un avance lamentable, hay que decirlo también, de la humanidad, porque no deberían existir las armas. Deberíamos poder entendernos, pero ¿cuál es el problema, lamentablemente, mi gente? Es como dos personas sentadas en un autobús. Una es una persona normal y la otra es una persona que puede tener algún daño o problema de salud mental. El que tiene problemas de salud mental puede tomar un cuchillo y apuñalarte y darte 8 apuñaladas y acabar con tu vida. En el mundo en que vivimos hay personas que ni siquiera necesitan tener un problema de salud mental, sino que por un tema ideológico, por una mirada distinta, por un prisma distinto de un mismo punto o de una misma idea, dice, tú eres mi enemigo, yo jamás me voy a sentar a conversar contigo. Y entonces el otro tiene que decir, bueno, podemos tener que crear alguna forma de yo poder defenderme de ti, ¿no, verdad?, de tus deseos de terror. Dice además que el ejército israelí cuenta con un stock de municiones merodeadoras autónomas, conocidas como drones suicidas, incluidos los modelos Harop y Harpy,
que pueden rastrear, eliminar objetivos en movimiento. Un dron. La FDI también son conocidas por sus fuerzas especiales como la unidad Sayeret Matkal, que desempeña un papel crucial en la lucha contra el terrorismo y en operaciones como contra objetivos de alto valor. Estas fuerzas probablemente serían fundamentales en cualquier conflicto a gran escala con Hezbollah, centrándose en neutralizar a los combatientes de alto rango y rescatar a los israelíes capturados. El presupuesto de defensa de Israel y su avanzado armamento militar le otorgan una ventaja significativa en la guerra convencional. Sin embargo, la capacidad de Hezbollah para lanzar extensas andanadas de cohetes, llevar a cabo una guerra de guerrillas y utilizar escudos humanos representa una amenaza única y desafiante para la seguridad israelí. Fíjense una cosita. Dicen además que tras el ataque de Irán con misiles, Israel vuelve a atacar objetivos de Hezbollah en Beirut. Décadas de tensión. Algunos dicen, bueno, ¿cómo se llegó a esta escalada? Ahí está la historia. Lamentable decir lo siguiente. ¿Por qué el Líbano entiende, o por qué Hezbollah no el Líbano entiende que Israel es un enemigo? Porque están financiados. Fíjense una cosa que hoy, lamentablemente, igual que la política, los políticos de hoy no son personas que tú digas, ah, él quiere lo mejor para el país. Algunos sí, pero a veces cuando es real, ese no es popular. Es popular el que logró invertir más dinero en comprar ideas. En el caso hoy de los grupos terroristas como Hamas, los hutíes en Yemen, ¿no verdad? El grupo Hamas tanto en Cisjordania como en la frontera de Gaza, Hezbollah, estos grupos chiitas, los radicales en Irán y todo esto. Ellos van detrás de una idea, que es desaparecer el Estado sionista de Israel. Y ante esa realidad, obviamente, es lógico que un país como Israel, que tiene todo el derecho de la autodefensa, tome las medidas del lugar, compre las armas que haya que comprar. Pero yo me pregunto, ¿no verdad?, como miembro de esta generación, ¿este es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? ¿Es el comienzo de ese apocalipsis que dice la Biblia? Porque recuerden que todos los químicos que producen estos misiles en el aire, que caen en los pulmones de nuestros niños, ¿no verdad? Toda la angustia que decía la doctora Iches en algún minuto que causa la guerra, ¿no verdad? Imagínense lo que ustedes tienen que agarrar a sus hijos de madrugada y llevarlos a un refugio antibombas. Ahora, ya. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, sí, puede ser que sea interceptado en el aire. ¿Y si no lo intercepta el sistema? Si no lo logra el domo de hierro, ese misil, que creo que ustedes vieron algunas de las imágenes, que es bastante grande, puede traspasar un edificio, cruzarlo, penetrarlo y luego reventarlo sin ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, cuando yo soy un ciudadano israelí, que yo duermo en mi país, como dormimos nosotros acá en República Dominicana, la diferencia es que en el caso de Israel, cada ciudadano israelí duerme preparado para levantarse en cualquier momento, tomar sus hijos, es un refugio antibomba. ¿Por qué? Porque los enemigos de Israel no duermen, por lo tanto tengo que tener obviamente un ejército que tampoco duerma. Fíjense cuando se relajó Israel pensando que sus enemigos estaban dormitando de alguna manera, le agarran y le secuestran y le asesinan a sus ciudadanos en los kibbutz. Ya conocemos todo el desastre que fue absolutamente eso, pero vemos hoy un renacer de la industria armamentística israelí, que obviamente diría, bueno, está bien por ellos, pero no está bien para la humanidad, que era el punto con el cual yo quería terminar esta historia. ¿Cómo llegamos a que los seres humanos nos queramos matar entre nosotros? Algunos dicen, bueno, Nelson, es un tema bíblico, tienes que irte a la historia, pero han pasado miles de años, y todavía sentimos el mismo odio. Vamos a la Biblia. Es decir, Israel era un hijo, ¿no verdad?, de un mismo padre, que formaban una tribu, ¿no?, las famosas tribus de Israel. Y uno de los hijos, por eso en una parte le dice, es que dentro de tu vientre llevas 2 naciones. Entonces mucha gente justifica esa parte de la Biblia, bueno, en que tenían que ser enemigos, pero enemigos ¿por qué? Porque tienen una concepción o una idea del Corán, algunos, y otros de la Biblia distintos. Uno adoran el Corán y entienden esa parte de la historia de Moisés y de la creación de lo que son esas tribus de esa zona distinta a la que tiene Israel, que sí cree, o en la parte de Abraham, aunque no crea mucho
que Jesús fue el Hijo de Dios y todo eso, porque recordemos cómo muere Jesús. Muere a manos de los judíos. Y luego empieza toda una guerra que termina lamentablemente con un holocausto donde una persona, Adolf Hitler, inserta dentro de la sociedad alemana la idea de que los judíos eran lo peor del mundo y que debían morir y tal y tal y tal. Y luego este grupo de locos fanáticos que rodeaban a Hitler empiezan a buscar fórmulas, la solución final para acabar con los judíos. Ellos obviamente durante todos estos años, ¿no, verdad?, desde que forman país en el año 1948, pues empiezan a decir, se parece que nadie nos quiere. Nadie nos quiere. Si somos muy buenos en economía y logramos ser ricos, dicen los políticos que toda la culpa de la pobreza de ese país es nuestra como judío o es nuestra como sionista. ¿No, verdad? Si somos muy intelectuales, dicen que de alguna manera somos afortunados por esto. Es decir, siempre habrá una persona que diga que Israel o los judíos tienen culpa de algo para justificar luego su aniquilación. Subrayar que estamos con el pueblo de Israel firmes, le deseamos todo el éxito del mundo. Vamos a una breve pausa y regresamos con más en Hablemos en Plural. No se vaya.